En perspectiva tiene sus propios archivos del concurso de cuentos, pero en buena medida esos archivos han sido posibles gracias a un oyente que se llama Abel, que desde el origen mismo de este proyecto ha estado muy atento y ha llevado sus registros. Lo digo porque en algún momento se nos perdieron datos y Abel fue quien subsanó ese bache. Bueno, hoy lo tengo muy activo mandándome todos los antecedentes de los autores que vamos mencionando. Gracias, Abel. Comenzamos a recorrer la lista de ganadores. 4 ganadores, como ya es costumbre este año, 3 seleccionados por el jurado y 1 que fue votado por el público en nuestro sitio en internet en perspectiva.net. Ahora vamos al podio, a los que premiaron Juan, Alcides, Mauricio, Gonzalo y Marcelo, este jurado de 5 que tuvimos esta vez. ¿Quién quedó en tercer lugar? El cuento titulado Claridad Meridiana. Lo envió a alguien con el seudónimo Dulcinea 2016. Lo lee Rafael Mandresi. Sentados a la vera del sendero conversaban Don Quijote y Sancho, exhaustos después de un largo caminar. Se aproximaban desde lejos gran número de gentes que con paso cansino se dirigían hacia el norte. Mi señor, dijo Sancho, deben ser los refugiados que buscan un lugar en estas comarcas. Ay, Sancho, Sancho, qué ceguera oscurece tu alma. ¿Cómo gobernarás la ínsula con justicia si no puedes percibir profundamente la realidad? ¿No ves que esos seres son ángeles que huyen del infierno? ¿Quién defiende este cuento? ¿Quién lo comenta? ¿Quién del jurado? Yo con mucho gusto. Dale, Gonzalo. Yo lo había elegido para leer también este cuento. Después resultó premiado. Claro. Me parece que es de todos los cuentos, quizás este es el de mayor actualidad y el más político, ¿no? Porque en cierta forma lo que nos está recordando es que Don Quijote, ante los ángeles que están huyendo del infierno hoy día de muchos países que están con gravísimos problemas, ciertamente no por culpa de los ángeles, él los recibiría como tales. Y me pareció genial este cuento, absolutamente. Lo que me es personal, cuando lo leí no pude dejar de pensar en estas imágenes que desde hace 2 años vemos todos los días por televisión y que son terribles, de esa gente que es incluso ahora expulsada del norte, de nuevo es expulsada y perseguida. Ahora, más allá del drama, que el retrato golpea y es flagrante, me encanta porque además es literatura. Sí. Es decir, ese quiebre de que son ángeles que huyen del infierno le da una dimensión, yo diría casi cósmica, que lo hace un cuento muy interesante. ¿Y sí, Mauricio? Yo creo que además está en el espíritu que tiene Cervantes cuando recorre la vida del Quijote. Hay una serie de cuentos, creo que son 5, que son pequeñas parábolas en la introducción, en la segunda parte del Quijote, son cuentos de locos. Entonces todos ellos concluyen con algún mensaje filosófico como tiene este. Menciono uno solamente. Cuenta Cervantes que hay alguien que vive a monte y que cada tanto baja al pueblo, y que su costumbre y su trastorno es arrojarles piedras a todo el mundo. Entonces un día lo acorralan y le preguntan: ¿por qué tiras piedras? ¿A quién les tiras piedra? ¿Por qué haces eso? Y él le responde: a todos me la deben. Bueno, ¿quién está detrás de este seudónimo Dulcinea 2016? Cristina Gerber, cédula de identidad 891-773-4. Cristina Gerber.
Vamos al segundo premio. Acá el seudónimo del autor es Crisa, el título del cuento Maestro, lo escuchamos leído por Pablo Ismirlián. Apenas llegó a la villa, el nuevo maestro se ganó el mote: Don Quijote. Alto, flaco, desgarbado y con una barbita entrecana y bien recortada. Pero lo que más lo asemejaba al andante caballero eran sus sueños para concretar en la escuela. Cuando supo que ninguno de sus alumnos conocía el mar, el dato bastó para ser el fruto de sus desvelos. Cumplidos los rigurosos trámites, fichas médicas, autorizaciones, notas y más notas, se logró el tan anhelado permiso. Serían 2 días en un complejo cercano a la playa. Y allá marchó Don Quijote, seguido de su hueste, niños y maestras. Carreras, castillos, picaditos fueron la delicia de aquellos niños. «Maestro, ¿y si nos damos un bañito?» No lo permite el reglamento. «¿Y si nadie nos ve?» De eso se trata, querido Sancho. Nuestro obrar no ha de ser porque no nos ven, sino porque no se debe. Marcelo, ¿te causó gracia? ¿Te causó gracia ese final? ¿Por qué? Me trae a la memoria dos cuentos. Uno que sucede dentro del Quijote, y es cuando el Quijote, imitando a Amadís de Gaula, va a hacer penitencia en la sierra. Le dice a Sancho que, se desnuda, se va a tirar de cabeza por las rocas, va a hacer ayuno. Y Sancho le dice que no es necesario, que él igual le cuenta a Dulcinea después que hizo todo eso, pero que no arriesgue la vida. Bueno, el final de este cuento es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, en total nadie nos ve, y en Nadie nos ve también me hizo acordar un cuento de Don Verídico, que tiene mucho de Cervantes, Don Verídico, donde el paisano... que es famoso como domador, nunca hay un potro que no puede domar. Entonces un día de noche de oscura lo sorprende, se le monta y el potro empieza a bellaquear, el paisano no hay caso. Y le va diciendo el paisano al caballo: dale, ¿qué tanto? No bellaquees si nadie nos está viendo, la noche oscura. ¿Me permitís, para redondear la cita de Marcelo, en esa situación, en determinado momento, Don Quijote le dice que tome nota de todo lo que le dice porque se lo tiene que transmitir a Dulcinea. Sí. Entonces Sancho le da esa síntesis formidable. Sí. Le dice: no tema, mi señor, que mi memoria es tal que si no fuera por las cosas que me olvido, me acordaría de todo. Para completar la cosa, hay acá alguna referencia uruguaya, ¿no? A Morosoli, ¿no? Claro. En el viaje hacia el mar. Claro. Es otro viaje hacia el mar sí. Pero... Bueno, ¿y cuánto hay a propósito de los maestros, no? Los maestros quijotescos, claro, de las escuelas, sobre todo del interior, ¿no? Sí, pero además este caso el maestro se parece por su fisonomía a Don Quijote. Sí. En el caso del tercer premio, es el Quijote que está en el presente, sí, Quijote y Sancho, reales. Sí. Bueno, ¿y quién es? ¿Quién es Crisa? ¿De quién es este cuento? ¿Quién está detrás del seudónimo? Cristina Salles, cédula de identidad 3.445.565. ¿Y ahora? Ahora le toca el turno al cuento ganador. Al cuento quijotesco que se ubica en el primer lugar del podio. Se trata de un relato que llegó con el título Infracción. Lo escribió el seudónimo Colibrí y lo lee Rafael Mandresi. Al ver Don Quijote rocinante por los aires, guinchado por la grúa de la intendencia por encontrarse mal estacionado, creyó estar ante un gigante maligno y se dispuso a entablar batalla en el acto. Y dijo a su escudero: apróntate, Sancho, que aunque esté a pie, es gran servicio a Dios darle muerte a esta bestia y quitar tan mala simiente de la faz de la tierra. Conociendo a su amo, le contestó Sancho: no se afane vuestra merced, que aún debéis hacer frente a un monstruo más terrible y ladino que este, que
Por artero que es, muchos trabajos y sufrimientos hemos de pasar para recuperar al jamelgo. Se lo conoce con el nombre de burocracia y aparece en el momento menos pensado. Sí, dígame. Se divirtieron con este cuento, ¿eh? Estaban todos muy a las risas. Porque la Rocinante volando por los aires, el Rocinante mal estacionado. Como el de Marcelo, el que dejó ahí afuera por entrar a las corridas. Eso es genial. Esa cosa de Rocinante con una grúa volando por los aires ya es totalmente del Quijote, ¿no? Pero también la reacción del Quijote y de Sancho es genial, ¿no? El Quijote es como la hormiga, ¿no? El Quijote inmediatamente su primera reacción es demos batalla, ¿no? Ante ese monstruo que se está llevando a Rocinante, y Sancho que lo aconseja y lo trae a tierra y le dice: cuidado, que no os afanéis, que tenemos todavía que enfrentar la burocracia, que es peor que el monstruo. Bueno, esa es la misma conducta que en el libro, que en el Quijote de Cervantes. O sea, Don Quijote ve un monstruo en el guinche, no es un camión guinche, es un monstruo, y lo va a enfrentar. Y Sancho, prosaico y realista, sabe lo que es, pero sabe además algo peor todavía que lo que existe, que la burocracia. Por eso es muy coherente el cuento. Mauricio. Es impresionante cómo la filosofía y el espíritu de un relato donde existe más los protagonistas que el autor, porque es más conocido el Quijote y Sancho que Cervantes, ha impregnado a todas las generaciones y lo sigue impregnando. Y a veces con proyecciones que son poco conocidas. Sobre este mismo tema, el tema de este cuento, hay publicado un film que no llegó a plasmar, de Orson Welles, sobre Don Quijote, donde, entre otras cosas, en la sociedad contemporánea está instalado en un lugar de desechos de automóviles, y ahí tiene su vivienda, su casa, y bueno, y enfrentándose con las cosas de la modernidad, como esos fenómenos del guinche y la burocracia, ¿no? ¿Quién es el ganador o la ganadora de esta etapa del concurso? ¿Quién está detrás de Colibrí, que era el seudónimo? Mario Iturburu Gutiérrez. Cédula de identidad 700.911-4. Este es otro con antecedentes. Ha participado en varias ocasiones de estos concursos. 2 veces ganó el tercer premio. Esta vez saltó hacia adelante. No, que Emiliano habla de los antecedentes, pero igual tiene acceso al premio. ¿Les quedó algo por decir de este cuento, del ganador? Juan. Sí, yo creo que lo fantástico que tiene es la mezcla de la realidad con la fantasía y del presente con el pasado. Es decir, esa mezcla que es muy característica de la manera como está escrito el Quijote, precisamente, ¿no? Claro. Ustedes saben, este año incorporamos una nueva modalidad de participación en la que los oyentes pueden integrar el jurado. Bueno, vamos entonces a develar cuál fue el cuento de los 13 preseleccionados por los integrantes del jurado que obtuvo mayor votación entre la audiencia. Se levantó muy temprano, tan ansioso que casi se puso los deportivos al revés. Diligente como era, se lavó los dientes moviendo el cepillo con fuerza y determinación hasta sentir en su boca la abundante espuma mentolada. Había esperado ese día con anhelo, y la satisfacción por el nombramiento le provocó cierta inquietud justiciera que no podía disimular, como lo denunciaba su cara encendida. Pero pensó con modestia que era el mejor y se lo merecía. Pablito hinchó el pecho y entró despacio a la escuela. Las miradas de envidia o de admiración de sus compañeritos no lo intimidaban.
La vieja armadura heredada del abuelo había nuevamente encontrado a su actor. Quizás los oyentes percibieron un cierto desconcierto cuando poníamos al aire el cuento último, el que acabamos de escuchar, el que había resultado elegido por la audiencia, el premio de los oyentes. Un cierto desconcierto, sobre todo de mi parte, ¿por qué? Porque en realidad estábamos repitiendo el cuento que más temprano ya habíamos puesto al aire, porque era el cuento elegido para leer por Alcides Abella. Vamos a recordar, ese era Personaje busca actor. Sí, por supuesto. Personaje busca actor. El cuento que acabamos de escuchar, sí, es el que los oyentes prefirieron. ¿Qué dicen ustedes de lo que el jurado de la audiencia resolvió? Ustedes, yo creo que ahora tienen competencia, tienen otro jurado votando, ¿qué dicen? Yo creo que es interesante ver que por segunda vez los criterios del jurado y del público son diferentes, ¿no? Es decir, claro, que no elegimos las mismas cosas, ¿no? Alcides, sí. Sí, además de alguna manera, después que Don Quijote y Rocinante aterrizaron en 18 de Ejido con Daniel Martínez y sus funcionarios, rescato sí en esto sí una cosa muy linda de apuesta a la literatura y a la poesía además. Aprovecharía para pedir disculpas a la audiencia en un sentido. Una vez presentamos un libro de cuentos y fue invitado a leer un fragmento Taco Larreta, y a mí me deslumbró, porque era un texto muy mediocre, lo bien leído que estaba por Taco Larreta. Y yo lo que siento, y lo sentí esta mañana, pero pudorosamente no quise decirlo, que había cuentos que no me llenan del todo, pero están bien leídos, incluso musicalizados, que suenan de otra manera. Sí. Es un plus enorme. Exacto. Que tiene este medio y que lo enriquece. Por lo tanto, sí, si lo hubieran grabado ustedes, hubiera sonado infinitamente mejor. A ver, están todos un poco desconcertados por este cuento, ¿no? A mí me pareció también, yo fui uno de los que voté. Vuelvo a reiterar, a mí me costó mucho elegir. Yo tenía que elegir 5 de 23 cuentos, los primeros que me llegaron. Y después de esos 5 hice del primero al quinto, ¿no? Y algunos coincido con la audiencia, pero en otros totalmente distintos, ¿no? Después me fijé el resultado de la página web y al que yo daba como primero, la audiencia dio el 1%, o sea que en ese caso no coincido. Pero ahí no sé cuáles son, todo es tan subjetivo, ¿no? La elección de cuál es el mejor, y bueno, tan anónima la audiencia o el jurado del oyente. Pero de todas maneras creo que eligieron bien. O sea, el más votado es un excelente cuento. Yo tomo esto como un complemento. Además no me sorprende lo de Alcides, porque en los papeles estaba anunciada la voz de Rosario Castellanos y la suplencia me pareció que un poco más grave, pero con el mismo gracejo del primer cuento. Creo que es una tropilla de cuentos. Espera, que todavía no saques conclusiones, que hay algo más para esta mesa. Suspendo las conclusiones. ¿Qué llevan? ¿Qué tienen como premio los ganadores? Los 3 elegidos por el jurado y el elegido por la audiencia. Todos se llevan prendas uruguayas de lana fina de Don Báez y 5 libros cada uno de la colección Lectores de la Banda Oriental. Además, vinos finos de la bodega Jiménez Méndez. En este momento, acabo de dar ahora los premios de